Gracias por la invitación. Para aclararles mi pertenencia, formo parte de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos, su titular, el doctor Luis Alén, es quien acaba de exponer, así que de alguna manera él ha dado como los lineamientos generales por los cuales esta Secretaría de Derechos Humanos viene trabajando en lo que significa no solo el aporte a la ley de salud mental, sino a instalar una cultura de derechos humanos respetuosa de los derechos humanos para todos en nuestra sociedad. Fundamentalmente, y retomando un poco lo que decía el doctor Alén, era raro esto de que la Secretaría de Derechos Humanos, que siempre estuvo asociada a lo que fueron las consecuencias del terrorismo de Estado, se involucrara en temas que son de profunda actualidad en nuestra sociedad y sobre todo en lo que significa la vulneración de los derechos en su integralidad. Esto significa los derechos económicos, sociales, culturales, mucho más digamos, evidentes después de la profunda crisis a la que estuvo sometida nuestro país a partir de las políticas neoliberales que fueron implementadas. Fundamentalmente, y como él decía, reconstruir un Estado con toda su potencialidad y su presencia en lo que significan las políticas públicas nos llevó y nos lleva un gran trabajo de construcción y de articulación con otros actores de la sociedad, no solamente con aquellos organismos del propio Estado que forman parte del Ejecutivo y la articulación con legisladores y Poder Judicial, sino también con aquellos sectores de la sociedad que de alguna manera habían venido reemplazando esta función del Estado, haciéndose cargo de las funciones sociales. El tema de la salud mental, que es lo que hoy nos convoca, pero por lo que nosotros sabemos, esta fundación trabaja con otras problemáticas sociales, con el mismo compromiso y esfuerzo que viene haciendo desde hace tantos años, como nos contaba Marcela, implica justamente que la mirada hacia el ser humano, hacia el sujeto, cambie este paradigma que venía siendo sostenido en nuestra sociedad. Cuando nosotros decimos que la ley de salud mental forma parte de un conjunto de leyes que son inescindibles de la mirada de derechos humanos, como bien decía el doctor, significa que vamos a cambiar nuestra mirada de considerar a los habitantes o a los ciudadanos de este país, digamos, tenerlos en consideración como objetos de tutela en relación a nuestras prácticas, con este cambio que significa ser sujeto de derecho. ¿Y qué es lo que esto significa y qué es lo que nos trae esta nueva ley? Y para esto tengo que retomar desde el año 2003, que nosotros iniciamos nuestro camino en la gestión. Bueno, una de las más recientes es la Ley de Salud Mental, pero en este trabajo por el cambio de paradigma, la primera gran concreción que tuvimos en el trabajo con los legisladores fue la Ley de Protección Integral de Derechos del Niño. Esa ley que justamente nos cambia la mirada en relación a los niños y esto de aportarlo como sujeto de derecho, lo que significa es abandonar el sistema tutelar, el viejo patronato. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque después va a ser, digamos, aquello que nos guíe en la aplicación de las prácticas cotidianas en cada uno de los temas en los que nosotros vayamos a desarrollarnos. Esto significa que constituir un ciudadano como sujeto, como un actor principal de las decisiones que toma en su vida, de la autonomía que tiene para tomar decisiones en su vida, significa que aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad respecto a las políticas en general, debemos tener en cuenta esta autonomía y esta capacidad de decisión, además del respeto, garantía y goce de cada uno de sus derechos. Y pongo un ejemplo con el que ustedes están también familiarizados, ya que trabajan en relación a niños que están en situación de exclusión y vulnerabilidad o aquellos niños que están en conflicto con la ley. Cuando un niño, por razones de protección, de desprotección social, por llamarlo de alguna manera, por problemáticas sociales que vulneraban sus derechos, como una situación de maltrato, de pobreza de sus familias, por lo general los niños eran retirados de ese ámbito familiar y encerrados en un hogar o en una institución. Esto significaba que para garantizarle algunos derechos, es decir, algunos derechos sociales como el techo, la habitación, la alimentación o incluso el separarlo de una familia maltratadora, se vulneraban otros derechos. Se violaba su derecho, por ejemplo, a la libertad, a la educación pública, al juego, digamos, a la convivencia familiar. En este nuevo paradigma, en el paradigma de los derechos humanos, esto no puede suceder. Uno no puede garantizar un derecho vulnerando otros. Y esto sí es un cambio de paradigma, un cambio de mirada fundamental.
La integralidad de los derechos, la interdependencia y la universalidad de los derechos significa que cada una de las decisiones que tomemos respecto a las políticas para implementar, respecto a cada uno de los sujetos, tienen que ser respetuosas de todos estos derechos, tiene que tener una integralidad en la mirada y fundamentalmente garantizar a ese ciudadano o a ese habitante en nuestro país como un sujeto integral. Entonces, todas las políticas públicas que construyamos a partir de ahí, todas las leyes que de aquí en más sean sancionadas en nuestro país, no pueden perder de vista esta mirada de integralidad en la garantía de derechos. Como les decía entonces, en este nuevo cambio de paradigma, de pasar de este sistema de tutela, esto es, por ejemplo, que un juez tenía la facultad de decidir qué era lo mejor para ese niño y si decidía que lo mejor era sacarlo de ese ámbito familiar y trasladarlo a otra familia y darlo en adopción, en vez de tomar las medidas de política pública y de política social que debería garantizar, o el tratamiento de esa familia para que pudiera acompañar el desarrollo de ese niño dentro de su propia familia, o acudir a la familia ampliada para que pueda desarrollarse en su propia familia. Esta decisión que el juez tomaba decidiendo por su cuenta qué era lo mejor para ese niño, esto debe de a poco ir transformándose en prácticas que garanticen justamente los derechos de los niños. Esto mismo trasladado al nuevo paradigma y al nuevo desafío al que nos obliga la Ley de Salud Mental también tiene que ser puesto en vigencia con esta nueva mirada. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que el sistema tutelar que estaba vigente en nuestro país para las personas con padecimiento psíquico, hacía que tanto el juez como, en este caso, el poder, digamos, de los médicos psiquiatras, el modelo médico hegemónico vigente en nuestro país, tomaban una decisión respecto a ese paciente afectado en su salud mental, retiraban sus derechos, esto es, lo privaban de las capacidades que tenía en todos los órdenes de la vida, sin contemplar que una persona afectada en su salud mental puede tener algunas capacidades afectadas, pero no todas, ¿sí? Con lo cual le privaban de aquellas capacidades que sí tenía vigentes y que sí podría haber desarrollado, y decidían que lo mejor para él era la internación en un lugar que, como bien decía antes el doctor Alén, significaba privarlo de su libertad, recluirlo, y muchas veces no teniendo en cuenta cuál era el mejor tratamiento para que pudiera volver a integrarse a la sociedad, a la comunidad, a vivir en su vida familiar, o incluso tener algún tipo de participación desde lo laboral, algún tipo de inclusión en el que pudiera ejercer sus derechos como sujeto. Este cambio de paradigma es fundamental y, como algunos de ustedes preguntaban, por una ley solamente este paradigma no se cambia. Justamente lo que está trabajando la Secretaría de Derechos Humanos, conjuntamente con otras áreas del Estado Nacional y también con un fuerte trabajo en nuestras áreas de derechos humanos a nivel provincial, y bueno, y ahora articulando en este caso específico la Ley de Salud Mental con el Ministerio de Salud y con la Dirección de Salud Mental, justamente lo que estamos tratando de hacer es este cambio de paradigma en todas las prácticas que involucren a las personas con padecimiento psíquico. En este sentido, también es importante decir que en este proceso de construcción, hasta que se sancionó la Ley de Salud Mental y que ahora, digamos, a partir de la sanción de la ley nos obliga a este mayor desafío de construcción de políticas públicas acorde, tenemos que involucrar en otros ámbitos, por esta visión integral de lo que son los derechos humanos, en lo específico de los tratamientos y del abordaje de las personas afectadas en su salud mental, tenemos que incluir al equipo interdisciplinario, y de esto quizás Yago nos puede ampliar mucho más lo que significa esa función del equipo interdisciplinario. Esto es, ya no es una sola disciplina la que tiene el saber total acerca de ese sujeto que padece, sino que también justamente para determinar cuál es el diagnóstico y cuál es su mejor tratamiento vamos a tener que involucrar a los psicólogos, a los médicos, a los trabajadores sociales, digamos, a quienes desde las distintas disciplinas nos puedan dar una mirada mucho más amplia de lo que es la realidad de ese paciente, ¿sí? de ese ser que padece y que tenemos que ver cuál es el contexto familiar, cuál es su historia, cuáles son las posibilidades que esa familia tiene de contribuir y de colaborar en el tratamiento.